¿Cómo están, chicos? En esta oportunidad vamos a ver lo que es un lenguaje de programación y nos vamos a enfocar al lenguaje que vamos a estar utilizando en el curso, ¿ya? Quiero empezar mostrándote de manera genérica la remuneración económica que van adquiriendo personas que se dedican a este rubro que es la programación, pero en términos un tanto más específicos. Estas personas llegan a alcanzar diferentes cargos, rangos, a medida que estos se van especializando. Y la media de su salario, sí, en función a ello va cambiando, ¿no? Generalmente a las personas que se dedican al ámbito de programación y se especializan en diferentes ramas, se los conoce como developers, ¿no? Programadores. Por ejemplo, yo te puedo mostrar algo genérico en la India, que es un país que realmente produce bastante software y programas informáticos. Se tiene diferentes categorías, ¿sí? Y acá en este gráfico tú puedes ver fácilmente la media de sueldos que tienen estos especialistas en diferentes ramas y puedes ver fácilmente cómo estos especialistas van ganando en promedio por lo menos unos 12.000 de sueldo, ¿no? Estamos hablando simplemente de la India y puedes ver el rango o de las diferentes especialidades que estos obtienen, ¿no? Y en función a ello, la media de sueldos que van ganando. Por ejemplo, en la India, un DevOps, que es un especialista en operaciones, ¿sí? Llega a alcanzar en promedio más de $12.000 de sueldo mensual, ¿no? Imagínate en la India, estos desarrolladores se especializan en diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, después de lo que es su DevOps, a continuación tenemos un Data Science, ¿no? Que se especializa en el manejo de volúmenes grandes de información, pero estos se van especializando sobre la base de lo que es programación. Luego tenemos developers embebidos, programadores que manejan código embebido, developers que desarrollan aplicaciones de escritorio. Miren, en la India se sigue teniendo gente que desarrolla aplicaciones de escritorio. En nuestra actualidad, las aplicaciones que más se usan y que tienen mayor frecuencia de consumo están las aplicaciones móviles y lo que son los sitios web, ¿no? Pero en otros lugares se tiene nomás una estima muy alta para personas que desarrollan aplicaciones de escritorio, ¿no? Existen diferentes categorías, por ejemplo, un full stack, un back developer, un front developer, ¿no? Que son en realidad categorías donde los programadores se especializan, ¿no? Para desarrollar aplicaciones web del lado del cliente, para desarrollar aplicaciones web o servicios por el lado del servidor. Estos términos que te estoy explicando, probablemente tú no estés muy familiarizado con estos términos. Pero a lo que quiero llegar es que un desarrollador o un programador que sabe manejar de buena manera un lenguaje de programación llega a ganar un buen sueldo. Probablemente acá en nuestro país la remuneración no sea como la que nosotros esperamos, pero en el exterior estas personas que tienen estas habilidades llegan a ganar sueldos un tanto bien jugosos, ¿no? Entonces, miren en Estados Unidos, en diferentes lugares en Alemania, cómo los programadores llegan a ganar estos sueldos, ¿no? Las personas que se dedican a desarrollar y hacer uso de tecnologías en base a lo que es la programación. Te vuelvo a recalcar, estos rangos que van encontrando o van alcanzando los developers no necesariamente está basada en los skills de desarrollar en un determinado lenguaje de programación, sino que han partido de eso, ¿no? Y a medida que uno va especializando y mejorando sus habilidades, va adquiriendo diferentes características en su rama de profesión. Bueno, nosotros en la materia vamos a aprender a utilizar un lenguaje que se llama C++. Entonces, alguna vez tú has debido ver a estas personas, ¿no? Por detrás, ¿no? Que están escribiendo o están typeando en su computadora código fuente, ¿no? Y el código fuente, en pocas palabras, es esto que tú estás viendo acá, ¿no? Estos elementos que, por decir, tú ves en esta pantallita o en esta capturita, ¿no? Las personas en la vida real, efectivamente, escriben todo esto que tú estás viendo en esta pantalla, ¿no? Pero para poder escribir ellos necesitan comprender lo que es un lenguaje de programación. Nosotros vamos a hablar de lo que es un lenguaje de programación. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito más de lo que es C++. Pero quiero que te enfoques en comprender qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es la manera en la que una persona, que a través de una serie de palabras que son propias de un lenguaje de programación, se comunica con un dispositivo. ¿Con qué fin? De poder ordenarle para que realice instrucciones. Entonces,
cuando una persona o un programador realiza estas acciones, empieza a escribir código, ¿no? Esto que tú ves acá en pantalla, esto de acá. Empieza a escribir código. Ahora, este código, jóvenes, ¿sí? Está muy fundamentado. Bueno, por ejemplo, tú ves acá, bueno, yo quise colocar un ejemplo. Acá tenemos un diccionario. Un diccionario, tú sabes que es un conjunto de palabras que tienen la definición o el concepto, con definición, podríamos decir, ¿no? Con definición. Entonces, la computadora facilita a través de un lenguaje de programación este set de palabras, este conjunto de palabras, que en nuestra jerga nosotros lo llamamos con palabras reservadas de un lenguaje, palabras reservadas, para que el programador pueda utilizar y pueda armar instrucciones. Ahora, eso de armar instrucciones es similar a la forma en la que una persona se comunica, ¿no? Tú sabes que nosotros hablamos o nos comunicamos con otras personas a través del lenguaje hablado. Es decir, nosotros formulamos sentencias para que el resto de las personas puedan comprender lo que estamos queriendo comunicar. Nosotros determinamos o utilizamos un determinado lenguaje en nuestro idioma, ¿no? Nosotros hablamos el castellano, ¿no? Entonces, a través de las palabras, nosotros podemos comunicarnos entre personas, ¿no? Y obviamente que esta persona debe saber hablar castellano y lo mismo esta otra, ¿no? Para que puedan entenderse. Entonces, en nuestro contexto, nosotros vamos a tener una persona que tiene que hablar el lenguaje de máquina, es decir, tiene que conocer un lenguaje de programación para que la computadora pueda entenderla, o pueda entenderla en todo caso, ¿no? Ahora, para que esta persona pueda aprender a hablar con la computadora, es necesario que esta persona conozca un lenguaje de programación. Y te vuelvo a recalcar, un lenguaje de programación no es más que una serie de palabras o instrucciones que están definidas de forma clara para que el programador pueda utilizarlas y armar instrucciones. Recuerda que en el lenguaje hablado nosotros también tenemos un diccionario, ¿no? Si tú quieres ser una persona que tiene un lenguaje bonito al momento de hablar, mientras más leas, más palabras vas a aprender. Y mientras más leas, más fácilmente vas a poder formar oraciones que sean un tanto más formales. Es lo mismo en el mundo de la programación. Los programadores aprenden a utilizar este lenguaje de sintaxis, este diccionario que te facilita un lenguaje de programación, de tal manera que ellos puedan armar con todas las palabras reservadas que se tienen, puedan agarrar una serie de palabras y puedan armar instrucciones. Ahora, un lenguaje de programación, aparte de tener las palabras reservadas, tiene se podría decir su reglamento. No tanto así como reglamento, sino se podría decir, tiene una definición de estructuras. Cuando te hablo de estructuras, me estoy refiriendo a las formas en las que se tiene que armar o se tienen que utilizar estas palabras. Por ejemplo, si tú tienes la palabra perro, mascota, jugar, estas palabras sueltitas no tienen mucho sentido, pero ¿qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el lenguaje hablado? Yo digo, mi perro, estoy utilizando la palabra perro, es una mascota que le gusta jugar. Entonces, estás utilizando las palabras que tienen un determinado lenguaje, pero las estás dando orden y sentido. Entonces, esta estructura, por ejemplo, tú sabes que este es el sujeto, tú sabes que acá estamos hablando estamos diciendo algo del sujeto, el verbo, tenemos acá el verbo, acá tenemos algo más que se está complementando al verbo, y acá estamos teniendo algo más de complemento a toda la oración como tal. Entonces, nosotros utilizamos oraciones para comunicarnos. En un lenguaje de programación nosotros utilizamos la sintaxis del lenguaje y utilizamos la definición de estructuras que el lenguaje tiene para poder armar instrucciones. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo un lenguaje de programación define tanto sus palabras reservadas y las estructuras que permiten armar instrucciones para que la computadora interprete esto. Si tú no sabes armar correctamente una oración, por ejemplo, podría decir, una mascota gusta mi perro. Entonces, si yo hablaría de esta forma, no armaría correctamente las instrucciones que están definidas en un lenguaje. Entonces, el resto de las personas no me podrían entender. Recuerda que las computadoras son tontas, no piensan.
Entonces, para que las computadoras puedan entenderte, debes escribir correctamente, ¿sí?, las instrucciones que están definidas en un determinado lenguaje de programación. Entonces, nosotros en la asignatura vamos a aprender a cómo es la sintaxis del lenguaje C++ y qué palabras reservadas, ¿sí?, tiene este lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, tú ya sabes que es un lenguaje de programación, es una forma en la que nosotros nos podemos comunicar con el computador para poder darle ciertas instrucciones. En el mundo de afuera, sí, existen una infinidad de lenguajes de programaciones. Yo simplemente te hago mención a algunos, ¿no? Mira, por ejemplo, acá a nivel de popularidad, es decir, a nivel de con qué frecuencia utilizan o desarrollan aplicaciones los developers, en una recopilación de datos desde 1965 a 2019, uno de los lenguajes más utilizados es C. Nosotros vamos a aprender a utilizar C++, que es una modificación del lenguaje C. C es un lenguaje básico, genérico, que tal vez está muy vinculado a sintaxis de combinación de bajo nivel y alto nivel. Algo que me interesa saber también es que comprendas la diferencia entre un lenguaje de alto nivel y bajo nivel. Cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel, estamos diciendo que este diccionario de datos que tiene el lenguaje de alto nivel es más sencillo, ¿sí? Y un lenguaje de bajo nivel tiene un diccionario más grueso, se podría decir, si lo vemos desde ese punto de vista, es un diccionario mucho más grueso, donde se tienen aún más palabras reservadas y es un tanto más complejo. Lo interesante de un lenguaje complejo y que tiene más palabras reservadas para poder utilizarlos es de que la máquina o la computadora o el dispositivo puede entenderlo de manera más sencilla, o no de manera más sencilla, sino que es una iteración más directa, ¿ya? En cambio, en un lenguaje de alto nivel, acá hay un intermediario. La comunicación, nosotros somos las personas, escribimos, o los programadores que escribimos para una determinada plataforma, utilizamos un lenguaje de programación, pero acá hay un intermediario que se llama compilador o intérprete, que lo que hace es traducir esto que nosotros hemos escrito, que es tal vez un tanto sencillo a nivel genérico para comprender, para que la máquina lo entienda. Pero bueno, eso lo vas a ver más adelante cuando veas otras asignaturas. Entonces, para nosotros existen una infinidad de lenguajes de programación. Miren, acá tenemos C, Java, JavaScript, PHP, Perl, Visual Basic, Delphi, C Sharp, Pascal, Basic. Son diferentes lenguajes y en el contexto de nuestra realidad existen aún más lenguajes de programación. Alguien me decía Python, Go, Ruby, entre otros, ¿no? Entonces, los lenguajes de programación en realidad, jóvenes, tienen casi la misma base, siempre tienen un diccionario de datos que por lo general casi son compartidos entre todos, es decir, una que otra cosa varía, pero lo importante es aprender a programar. Si tú aprendes a programar con la siguiente base, con la lógica, aprender un determinado lenguaje de programación no se te va a hacer complicado. Nosotros estamos viendo C++ porque es un lenguaje muy genérico, es decir, que tiene todo el fundamento para poder posteriormente aprender cualquier otro de estos lenguajes. Es decir, si tú sabes C++, puedes fácilmente aprender JavaScript, puedes aprender fácilmente Java y otros lenguajes de programación, porque la estructura que tiene dentro de sí, tanto para su definición de datos y sus estructuras de control, son genéricas y son bien acomodables para los diferentes otros lenguajes, ¿no? Entonces, a nivel formal, nos dice lo siguiente: un lenguaje de programación no es más que un lenguaje formal, como te había mencionado con propias palabras, o artificial, es decir, un lenguaje de reglas gramaticales, ¿ya?, bien definidas, que proporcionan a una persona, es decir, en este caso al programador, la capacidad de escribir, ¿no?, lo que te había dicho, es de escribir código o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes. Recuerda, cuando hablamos de órdenes, es decir, cosas que queremos que haga el computador en forma de algoritmos, ¿no? Nosotros tenemos primeramente que plantear un algoritmo. Recuerda que un algoritmo es una serie de instrucciones o pasos ordenados con el fin de controlar el comportamiento físico-lógico de una computadora. Nosotros controlamos, damos órdenes a la computadora, de manera que se puedan obtener diferentes clases de datos. Recuerda que un algoritmo tiene el siguiente objetivo: utilizamos datos de entrada, los procesamos y obtenemos resultados. Entonces, un lenguaje de programación, por estas instrucciones, vamos a poder dar órdenes al computador de tal manera que el computador nos muestre o arroje resultados. Entonces,
de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se denomina programa. Entonces, en pocas palabras, un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones que nos permite, al final de cuentas, crear programas. Y te mencioné alguna vez que los programas están en todas partes, en cualquier ámbito. Entonces, esa es la importancia por la cual nosotros tenemos que aprender a utilizar un lenguaje determinado, un lenguaje de programación determinado, ¿sí? Entonces, espero que te agrade utilizar este lenguaje, que lo vas a ver, no es complejo.